Muy buenas noches, queridos hermanos, Grupo Templo Betel, hermanos y hermanas, amigos que están a través de estos medios participando también de este culto al Señor. Les bendecimos y glorificamos el nombre del Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Vamos a orar para pedir la bendición del Señor por este servicio, este culto de adoración y alabanza a nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, Padre Celestial. Venimos a ti en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por tus muchas y grandes misericordias, por tu mucho amor manifestado, Padre, en nuestras vidas. Nos presentamos, seas propicio a cada uno de nosotros. Señor, estamos empezando este culto. Rogamos que tú tomes, Señor, dominio de él y todo lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre, Padre Celestial. Muchas gracias. Bendecimos tu nombre. Bendice a cada uno de los participantes, los que están escuchando, que la gracia de tu Espíritu esté llenando sus vidas, sus corazones. Señor, gracias por este momento. Te agradecemos todo. Y pedimos tu bendición por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, estaremos escuchando una preciosa alabanza a nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. En su mano me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Con su mano me sostendrá. Así es el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Así es el Señor. Dile, Señor, tú me fortalecerás. Me fortalecerá. Me fortalecerá.
amanecernos, Señor, tú nos levantas. Él me levantará, díselo al Señor. Él me levantará. Él me levantará. En su mano me sostendrá. Él me levantará. Tú me levantas. Oh sí, Señor. Así es el Señor. Hermanos, vamos a hacer la oración de intercesión en este culto. Ustedes saben, dividimos la oración en tres espacios. La primera oración que hacemos es por los hermanos, amigos y familiares que trabajan en el área de la salud, para que el Señor les cubra, les proteja. También oramos por los enfermos ausentes, hay varios enfermos, rogando al Señor que en su misericordia sea sanándoles de acuerdo a su voluntad. Y también hay un grupito de hermanos que presentan sus peticiones, sus necesidades frente al Señor, y pedimos también que lo obre misericordia. Y hermanos, en la lista de los que trabajan en el área de la salud está nuestra hermana, la doctora Maret, el doctor Eddie Apolo, el doctor Guillermo Ayares, el doctor Rafael Riquelme, la doctora Giancarla Gambi, las hermanas Ruth y Helen del Águila, matrimonio Alonso y Leticia, Patti Quintilef y Moisés Castañeda, Nelson Venegas, mi hijo Rafael Benavide y su hija Javiera, que es mi nieta, Brenda Miranda, Eric Castañeda, David y Elizabeth Higueras, Javiera Aravena, y también agregamos a los conductores de la locomoción colectiva. Ellos también están expuestos no solamente a contagio por trabajar con tanto público, sino también están expuestos a, están expuestos a ser agredidos, ¿ya? Así como está el panorama. Entonces pedimos al Señor por todo ello. También en la lista de enfermos tenemos a la hermana Mari Contreras. Ella está participando, está mejor, está participando en los cultos Zoom que hacemos el día miércoles. Victoria Fritz, matrimonio Almuna Rosales, Rodolfo León, Esteban Ancamín, Juan Carrión, Nancy Romero, Ana Ilavaca, Heriberto Higuera, Miguel González, María Alarcón, Patricio Frías, Rosario Collao, María García, Virginia Bermúdez, Nora Jorquera, Alcides García, Gloria Valenzuela, Alicia Yasquén, Leonidas Campos Yanquén, Yasna Chávez, Ana Vera, Isabel García, José Abelo, Johnny Pastene, Jorge García, Carlos Rivas, papá, y Carlos Rivas, hijo, la doctora Nubia Riquelme, el doctor Guillermo Reyes Guzmán, Cristian García, Julio Alzamora, el papá de nuestra hermana Maret, Marcia
Apolo, la hermana del doctor Apolo, y Carlos Hernández, que bendecimos al Señor, estamos orando para que el Señor obre misericordia en este hermano Carlos Hernández. Y las peticiones tenemos Charo Romero, Carmen Garrido, Lorena Bastene, Elizabeth Cifuentes, Neri Cifuentes, Andrés Cepeda, Carolina Alarcón, Tami, Miguel Úbeda, familia Valdivia Yanquén, la hermana Herminia Silva y la hermana Celia Bernal, son dos ancianitas que están allí en sus casas, pedimos la bendición para ellas también, el hermano Juan Foster, Diego, el nieto de mi hermana Margarita Almuna y Aline Mella. Vamos a orar al Señor por cada uno de ellos, que el Señor en su misericordia sea bendiciéndole y de acuerdo a su voluntad sea obrando en cada uno de ellos. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, una vez más venimos a ti en el nombre de Jesucristo. Te rogamos, Padre, que tú bendigas, Señor, todas estas necesidades que las ponemos, confiando, Señor, en que tú dijiste que todo el que pide recibe, que el que busca halla, que el que golpea le es abierto. Y tu palabra nos confirma que tú estás con el oído atento, escuchando el clamor de los que invocan tu nombre. Señor, te pedimos muy especialmente, Señor, por cada uno, Señor, de estos hermanos y amigos que están en el área de la salud. Tu mano poderosa, Señor, levante un muro de bronce, Señor amado, y sea guardándole, sea protegiéndole, Señor, de toda, Señor amado, contagio. Bendito Dios, les bendecimos en el nombre del Señor y proclamamos protección para ellos, para la gloria de tu nombre. Pedimos también por todos los enfermos que están allí, angustiados, afligidos por su enfermedad. Te rogamos que tú les atiendas, Señor. Muchos son tus hijos, otros están esperando tu misericordia. Señor, muchas gracias, porque sabemos que tú en tu gran amor y misericordia extiendes tu mano sobre cada uno de ellos. También, Señor, proclamamos salud para ellos en el nombre de Jesús. Y ponemos ante tu presencia, Señor, tantas necesidades, tantas peticiones. Algunas tú las has ido respondiendo y muchas gracias por ello, Señor. Por eso te bendecimos, te glorificamos, te alabamos y te honramos, Padre, porque tú eres un Dios de misericordia. Señor amado, gracias por todo. Señor, conforme a tu voluntad, seas concediendo cada petición, cada necesidad, en el nombre de Jesús, y para la gloria de su nombre. Amén y amén. También ponemos, hermanos, delante del Señor a la esposa de nuestro pastor Francisco Romero, que está pronta a ser intervenida en una operación delicada, esperando en el Señor, que el Señor pueda obrar misericordia allí en su cuerpo enfermo. Gracias damos al Señor, porque todas estas necesidades, el Señor, tenemos la confianza de que Él las va a cumplir. Para la gloria de su nombre, bendecimos al Señor. Amén y amén. También, hermanos, quisiera comentar el aviso para el día domingo, el servicio de la Escuela Dominical de los Niños. También el día martes, la reunión de los jóvenes. Y la reunión que hacemos, el culto de los días domingos. El Señor les bendiga y, hermanos, me doy cuenta que no todos están siguiendo el culto. Entonces, es importante, hermanos, somos 59 allí, hermanos, somos 59 allí en el grupo de WhatsApp que tenemos.
y son muy pocos, ni la mitad son los que están agregados. Les ruego en el nombre del Señor que se integren, hermanos. Dejen un tiempecito para poder, hermanos, estar participando de las bendiciones del Señor tan grandes que Él tiene para nosotros. Bien, hermanos, gracias al Señor, y vamos a escuchar ahora el mensaje de la palabra del Señor, que estará en los labios de nuestro querido hermano Jaime Ortiz. Que el Señor les bendiga, y nuestro oído atento y nuestro corazón dispuesto para poder escuchar el mensaje de su palabra. Dios los bendiga, hermano. Amén. Damos gracias una vez más al Señor, hermanos. Hermanos y hermanas, por el Señor permitirnos estar en su presencia. Es un motivo de gozo, de bendición. Cuando el Señor envió a los 70 de dos en dos, ellos llegaron contentos, gozosos, y le dijeron al Señor que venían felices porque los demonios se sujetaban, porque los enfermos eran sanos, y el Señor les dijo: gócense más, porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Hermanos, y eso nosotros debemos tenerlo muy presente cada día en nosotros, y darle gracias al Señor en cada momento, porque nuestros nombres están inscritos en los cielos, donde está el Señor. Y un día el ángel pasará lista, como dice la alabanza que cantamos, ¿no es cierto? Y allá nosotros saldremos a responder al Señor nuestro nombre. El Señor nos bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor, como decía, por ser sus hijos, por ser Él nuestro Padre, ¿no es cierto?, que está en nuestro medio. Y bendecimos al Señor por todas las cosas, hermanos, que nos suceden, buenas y malas. Que el Señor nos ayude para que veamos a Cristo, hermanos, en todo en nuestra vida. Amén. Vamos a la palabra del Señor, hermanos, ahí en el libro de Lucas. Lucas, en el capítulo 8, versículo 40. Vamos a desarrollar, hermanos, varios versículos en el nombre del Señor. Son dos pasajes bien conocidos, muy conocidos de la iglesia, hermanos, y la palabra del Señor es viva y eficaz. Cada día, hermanos, cada día que la hablamos es viva y eficaz. Dice que, y más penetrante que espada de dos filos. Bendito sea el Señor. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucas 8, versículo 40, versículo 41 en adelante. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Amén. Amén. El Señor nos dé gracia y sabiduría, hermanos, para entender esta palabra del Señor. Un varón llamado Jairo, un principal de la sinagoga, un hombre importante, un hombre de un alto nombre, ¿no es cierto?, en ese lugar. Un hombre importante, podríamos decir, un parlamentario de ahora, ¿no es cierto?, podríamos decir a alguien que pertenece a la presidencia de la República, de acá de Chile, hermanos, y él dice que tenía una hija como de 12 años, una hija única. Hermanos, los que tenemos hijos por amor del Señor, por misericordia del Señor, sabemos cuánto se aman a los hijos y cuánto sufrimos nosotros cuando un hijo está enfermo. Y este hombre, Jairo, un principal de la sinagoga, dice la palabra del Señor que vino al Señor. Vino al Señor. ¿Y cómo vino al Señor? Es importante, hermanos, que nosotros podamos entender de qué forma nosotros debemos ir a Cristo. Cuando nosotros vamos a Cristo, hermanos, cuando nosotros vamos en oración al Señor, cuando nosotros vamos en alabanza, cuando nosotros nos presentamos ante el Señor cada mañana, cada noche, en cada servicio que tenemos,
en cada momento, hermanos, que nos presentemos delante del Señor, nosotros debemos ir como fue Jairo. En esta forma, dice que vino un principal de la sinagoga llamado Jairo, vino a Jesús y postrándose a sus pies, hermanos, dice que le rogaba. No le pedía, sino que le rogaba. Cuando nosotros pedimos, hermanos, al papá, por ejemplo, cuando un niño nos pide, papá, quiero, no sé, pues quiero un auto, un autito, quiero, no sé, un juguete, quiero un dulce, quiero un helado, hermanos, y cuando el niño pide, pero cuando ya cuando el papá no le atiende, cuando el papá está a lo mejor haciendo otra cosa, está ocupado, y el niño le ruega al papá, por favor, te ruego que me des esto. Entonces, así fue Jairo delante del Señor. Le rogaba, se postró a sus pies, se humilló ante la presencia del Señor. Hermanos, y de esa forma nosotros debemos ir a Cristo. Y postrándose a los pies de Cristo, hermanos, Él le rogaba que entrase en su casa. Hermanos, cada vez que nosotros vamos a Cristo, cuando nosotros vamos, hermanos, voy a colocar un ejemplo, a una oficina, a hablar, no sé, con alguien, por algún permiso municipal, por ejemplo, cuando vamos a una oficina, hermanos, yo recuerdo cuando me fui a inscribir por mi casa, allí me atendieron, hermanos, y me explicaron todo en qué consistía, qué debiera tener, alguna cuenta de ahorro y cosas como esas. Hermanos, pero uno va donde esa persona va uno esperando, hermanos, que ellos le den la orden a uno. Uno no va a poner orden a una oficina, uno no va a poner orden a otra casa. Nosotros, hermanos, cuando vamos al Señor, debemos ir aún con mucha más reverencia, que tengamos alguna cita, ¿no es cierto?, con el alcalde, o con el concejal, o con el presidente de la República. Hermanos, debiéramos, ¿no es cierto?, ir con respeto, ¿no es cierto?, de ir en humillación. Pero cuando vamos a Cristo, hermanos, eso debe ser multiplicado por todos los números que existen en la tierra. Hermanos, porque cuando vamos al Señor, nosotros vamos ante el Rey, nos vamos a presentar ante la máxima autoridad, ante el nombre que está por encima de todo nombre, que no hay un nombre más alto que el nombre del Señor. Cada vez que yo me arrodille en mi casa, o que yo vaya en mi vehículo, o que yo vaya, hermano, que me desvele en la noche y esté, hermano, en oración al Señor, yo debo ir al Señor en humillación. Y debo decirle, Señor, tú eres el Rey. Como dijo David, yo soy solo un príncipe. Y yo le digo, Señor, soy tu esclavo. Señor, estoy al servicio tuyo. Soy tu siervo, Señor. Tu sierva, Señor. Nos vamos en esa humillación frente al Señor. No le digamos, Señor, yo soy tu hijo y yo merezco que tú me atiendas y yo merezco que tú me cuides y que tú me des esto y me des lo otro. No, no es la forma. Jairo fue en humillación. Jairo se postró y le rogaba al Señor diciendo, Señor, te ruego que entres en mi casa porque mi hija de 12 años se está muriendo. Bendito es el Señor. Hermanos, Dios nos libre de esta situación a nosotros, de que podamos presentarnos al Señor con esta situación que tenía Jairo. Y cuando alguien va en humillación, el Señor dice, hermanos, por su palabra, que todo aquel que se humillare ante el Señor, ante la presencia del Señor, será exaltado. Y todo aquel que se ensalzare frente a la presencia del Señor, todo aquel que sea rebelde, todo aquel que sea orgulloso frente a la presencia del Señor, el Señor lo va a bajar, el Señor lo va a humillar. Por lo tanto, hermano, es importante que vamos en reverencia, en respeto, en humillación frente al Señor, cada vez que vamos en humillación. Hermanos, y le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija como de 12 años que se estaba muriendo. Esa era la petición de Jairo.
Eso le rogaba al Señor. Pero mientras el Señor caminaba a donde estaba Jairo, a la casa de Jairo, en el camino la gente le seguía, la gente le apretaba. En el versículo 40, hermanos, y volviendo Jesús le respondió y volviendo Jesús le recibió la multitud con gozo, porque todo le esperaban. O sea, el Señor cuando vuelve a esa ciudad, estaban todos ansiosos esperándole. Había mucha gente reunida. Y ahí cuando Jairo presenta la petición frente al Señor, y en ese lapso que el Señor va a atender a la petición de Jairo, va a la casa de Jairo, hay una mujer, otro pasaje, hermano, muy conocido, que yo les decía, son dos pasajes muy conocidos, y aquí va una mujer que sufría de flujo de sangre durante 12 años, dice la palabra del Señor. Y ella escuchó de Jesús, oyó de Jesús, y dice que había gastado el médico todo cuanto tenía durante 12 años. Se había gastado su casa, su fortuna, se había gastado todo, hermano. Yo estaba viendo hermanos, algunas imágenes de una mujer que sufría flujo de sangre. Era una mujer que ya tenía anemia, que la fuerza ya no le daban, una mujer de piel muy pálida, una mujer muy delgada. Hay varios doctores y doctoras en nuestro medio que podrán explicar mucho mejor esto, pero era una mujer que estaba ya de tanto perder sangre en su cuerpo, estaba con anemia. Entonces la anemia nos lleva al sueño, ¿no es cierto? A tener mucho sueño, mucha debilidad. Entonces, hermanos, y aparece mientras el Señor iba a la casa de Jairo, mucha gente le seguía al Señor y mucha multitud estaba con él. Y mientras el Señor iba, aparece esta mujer de flujo de sangre durante 12 años. Y ella, hermano, se puso en su mente, en su corazón, dijo, si yo tocase, no sé, una mano del Señor, tocase un dedo del Señor, o tocase la espalda del Señor. Pero ella dijo, si yo tocara el borde de la túnica, hermano, en ese tiempo las vestimentas eran túnicas que llegaban hasta los tobillos. Y ella dijo, si yo tocara el borde de la túnica, para tocar el borde de la túnica había que estar de rodillas, había que estar de guata en el suelo, para tocar el borde de la túnica del Señor. Ella dice, si yo tocara el borde del vestido, seré sana. Ella se pone en su mente, se pone una meta ella. Hermanos, entonces, ¿cómo va esta mujer? Ella va en una actitud de una mujer para la ley, para ese tiempo, una mujer inmunda. Porque la mujer que sufría menstruación durante 7 días no tenía que salir de su casa, tenía que estar guardada y era llamada inmunda. Entonces, esta mujer hacían 12 años que había, hermano, que había estado botando sangre, que tenía un fluir de sangre constante todos los días, hermanos, y ella, si hay una mujer como ella, la pillaban en la calle, ¿saben lo que hacían con ella? La mataban, hermanos, porque era ley, era un delito que una mujer así pudiese salir a la calle. Pero ella, por su necesidad, porque los médicos no le habían solucionado el problema, porque los hombres no le habían solucionado el problema, ella dice, yo iré donde el Señor, y si le toco solo el borde de su túnica, seré sana. Entonces, la multitud apretaba al Señor, y mientras el Señor, hermanos, caminaba, esta mujer logra, hermanos, entrar por la parte de atrás del Señor, de su espalda, y ella logra tocar el borde de la túnica del Señor. Entonces el Señor pregunta, porque cuando esta mujer toca en humillación, así como fue Jairo postrándose, esta mujer fue postrada, tocó la túnica que estaba a borde de la tierra, hermanos, a sus tobillos, hermanos, y el Señor dice, alguien me ha tocado. Y me imagino que cuando el Señor dice eso, alguien me ha tocado, me imagino la multitud mirándose unos a otros, los discípulos mirándose unos a otros, y como nadie habló, habla Pedro y le dice, Señor,
La multitud te aprieta, Señor. La multitud es mucha, te aprieta. Y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Entonces, seguramente pasó por la mente de los hombres. El Señor está delirando, está hablando cosas que no son. Cosas incoherentes para los hombres, seguramente. Hermanos, pero el Señor vuelve a decir, no, alguien me ha tocado. Porque virtud, gracia ha salido de mí, dice el Señor. Entonces, cuando esta mujer se da cuenta que no había sido, hermano, que había sido descubierta, que había sido, hermano, que no había pasado, hermano, inadvertida, entonces ella se pone frente al Señor y le dice, y le explica a la multitud que era ella y por qué causa le había tocado. Entonces el Señor le dice a esta mujer, hija, tu fe te ha salvado, le dice el Señor. Versículo 48. Y le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Bendito es el Señor. Esto todo sucede mientras el Señor caminaba a casa de Jairo, donde estaba su hija muriendo. Entonces aquí encontramos una mujer, hermanos, con fe, una mujer que buscó al Señor, que a lo mejor primero buscó en los hombres, como lo hacemos nosotros. Debemos reconocer que a veces queremos solucionar los problemas nosotros y luego, hermanos, al final, cuando ya no tenemos solución, vamos al Señor. Pero si vamos al Señor en humillación, postrados, como esta mujer, como este hombre llamado Jairo, hermano, el Señor nos va a atender. Y aunque estemos muertos, y aunque estemos enfermos, y aunque estemos con anemia espiritualmente, aunque estemos, hermanos, debilitados al máximo, hermanos, si vamos al Señor, el Señor nos llamará hijo, hija, tu fe te ha salvado, levántate, ve en paz. Hermanos, versículo 49. Y ahí, hermanos, sigue el relato de Jairo, cuando Jairo le dice que su hija estaba muriendo en casa. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal, de casa de Jairo, ¿no es cierto?, de la sinagoga, diciéndole, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Bendito es el Señor. ¿Qué hace un papá, hermano, con una noticia como esta? ¿Qué hace una madre con una noticia como esta? Una madre que esté sola, un padre que esté solo. ¿Qué hace? ¿Qué hacemos nosotros? Creo, hermanos, que nos quebraríamos en llanto y creo, hermanos, que sería un dolor muy fuerte en nuestra vida. Pero Jairo no estaba solo. Eso es lo importante, que nosotros no estemos solos. Estemos siempre acompañados por aquel que vela por nuestras almas, por aquel que vela por sus hijos, por aquel que vela por su iglesia. No molesten más al maestro. Y oyéndolo Jesús le respondió, no temas. Le dice Jairo, no temas, cree solamente y serás salva. Bendito es el Señor. Es bueno, hermanos, cuando está el Señor a nuestro lado, ¿no es cierto? Días atrás hablábamos de que el Señor estuviese en todas nuestras decisiones, llamarle al Señor, ¿no es cierto? Si hubieses estado aquí, le dice Marta y María al Señor, nuestro hermano no hubiese muerto. Hermano, es bueno que el Señor esté ahí, es bueno que el Señor esté presente en nosotros. Es hermano, primordial que el Señor esté presente en nuestras vidas, en todos los momentos, en todas las decisiones de nuestra vida. En todo, hermano, en todas las decisiones que tomamos en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, con los hijos, con la familia. Hermano, en todo momento, hermanos amados, nosotros debemos tener a Cristo en nuestra vida. Debe estar Él presente. Él debe ser nuestra razón de vivir. Entonces, el Señor le dice, no temas. Jairo, no temas. Me imagino que Jairo estaba llorando, estaba rendido y le dice, Jairo, no temas. No temas. Cree solamente. Lo único que te pido, le dice el Señor, que creas. Bendito es el Señor. Para el que cree en el Señor, todas las cosas son posibles. Para aquel que no cree, todo es imposible.
Hermano, para aquel que cree, para aquel que le abre el corazón a Cristo, todas las cosas son posibles. Bendito es el Señor. No temas, le dice el Señor a Jairo, cree solamente y serás salva. Entonces, entrando, versículo 51, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacob, a Juan y al padre y a la madre de la niña, cuando él entra a la casa. Y lloraban todos y hacían la lamentación por ella. Pero él les dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él diciendo que estaba muerta. Bendito es el Señor. Hermanos, el que cree en el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Entonces el Señor entra a la casa de Jairo y no permite que entre nadie más. Pedro, Jacob y Juan, más el papá y la mamá de la niña y el Señor. Estas personas solamente entraron en la habitación donde estaba la niña muerta. La gente lloraban y lamentaban y el Señor le dice, no está muerta, duerme, le dice el Señor a Jairo, a su mamá, en este caso. Hermanos, y la gente se burlaba del Señor, porque ellos ya la habían visto morir y estaba muerta. Bendito es el Señor, alabado es el Señor, hermanos. Versículo 54. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Aleluya. Bendito es el Señor. Qué oración más sencilla. Qué oración más poderosa. Qué oración tan pequeña, hermano, tan cortita. Él la toma de la mano y le dice y le da una orden. El Señor. ¿Se acuerda usted cuando el centurión, que tenía un criado enfermo en su casa, también a punto de morir, va a donde estaba el Señor? Un centurión era un hombre que tenía 100 soldados a cargo, un hombre del ejército, un hombre importante. Fue donde el Señor, también en humillación, hermanos, y le dice, Señor, tengo un criado enfermo en la casa. Tengo un hombre que está a mi cargo, a mi cuidado, está muriendo. Y él le dice, Señor, solo di la palabra. Solo di la palabra en tu boca, con tu boca, y mi criado será sano. Porque yo no soy digno, le dice el centurión. ¿Qué dice, hermano, un hombre con 100 soldados a cargo? ¿Qué dice un jefe en una empresa, hermano, que tenga 10 personas a cargo? Hermanos, son como intocables. Son como personas, hermanos, que están como que se creen tan superiores a todo el mundo. Hermanos, y fíjese, este hombre que tenía 100 soldados a cargo, hermano, y uno de ellos se enferma y él dice, bueno, es un soldado que se muera. No, él está preocupado de su gente. Él tenía que responder, hermanos, a sus mayores por esos 100 soldados. Y él busca soluciones. Y la mejor solución, él va a donde está el Señor. Él dice, Señor, di la palabra y mi criado sanará. Solo di la palabra, porque no soy digno. También este hombre fue en humillación. No soy digno, Señor, de que tú entres bajo mi techo. Y el Señor, hermano, dice la palabra y este hombre es sano y es libre de ese azote. Aquí una vez más el Señor, cuando está con esta niña, la toma de la mano y dice 2 palabras. Esa fue la oración de sanidad del Señor. Y no de sanidad, sino que para que una persona esté muerta y vuelva a la vida. O sea, es más que estar enfermo. Ya pasó la enfermedad, murió. Entonces el Señor la toma de la mano y le dice 2 palabras. Hija, levántate. Aleluya. En el nombre del Señor. Hermanos amados, hermanos queridos. Y bueno,
Y sabemos que la niña se levantó, que el Señor le ordena que le den de comer, que la atiendan. Y los papás de esta niña estaban atónitos, estaban, hermanos, muy maravillados de lo que el Señor había hecho, porque su hija muerta, la mamá seguramente fue testigo cuando la niña muere, da el último suspiro, porque Jairo estaba con el Señor, ¿no es cierto? La multitud estaba ahí de testigo también, pero este matrimonio, hermanos, vio la gloria del Señor porque fue en humillación al Señor. Esto es lo que dice el Señor, hermanos, con respecto a estos dos milagros que el Señor, hermanos, acá se realizan mientras va una persona en humillación al Señor. Mientras yo leí esta palabra, hermano, venía la otra parte. El Señor dice el Señor en su palabra, hermanos, que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu en nuestra vida. ¿No es cierto? El cuerpo físico estaba enfermo de esta mujer que sufría flujos de sangre y de la hija de Jairo. Su cuerpo físico. Hermanos, pero ¿cuántos hermanos nuestros que están en este momento oyendo esta palabra del Señor, que están, hermanos, disfrutando y siendo bendecidos de este culto que hacemos, hermanos, constantemente para honrar al Señor? Es la única intención de honrar y glorificar el nombre del Señor. No hay otra intención, hermanos, y de que nosotros vamos inquiriendo y aprendiendo y yendo adelante en la obra del Señor. ¿Cuántos papás, hermanos, cuántos padres de familia ven a sus hijos espiritualmente enfermos? ¿Cuántos padres están viendo a sus hijos agonizar espiritualmente? ¿Y qué estamos haciendo nosotros los papás cuando vemos a nuestro hijo enfermo espiritualmente? Hermano, voy a ser un poco frío en lo que le voy a decir. ¿Sabe usted? Yo como padre prefiero que mi hijo carnalmente se muera antes que el Espíritu del Señor que esté en él muera y se vaya al infierno. Es algo duro, es algo fuerte, pero tenemos la certeza, tenemos la seguridad, hermanos, que un día vamos a presentarnos ante el Señor. Y esta carne que es azotada por enfermedades no es mucho lo que importa. Hermanos, lo que importa es nuestra alma, nuestra vida, nuestro cuerpo espiritual, nuestra nueva vida, hermanos. Eso es lo que importa en nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros los papás cuando vemos a un hijo enfermo espiritualmente? O las mamás. ¿Nos quedamos de brazos cruzados? ¿Qué hizo Jairo? ¿Qué hizo Jairo cuando vio que su hija se estaba muriendo? Él, como sacerdote de la casa, no mandó a la esposa, no mandó a su criado, no. Él fue, siendo un hombre importante, un principal de la sinagoga. Hermano, fue el don del Señor. ¿Y sabe cómo fue? De guata al suelo. Él fue en humillación. Y lloró y le dijo: Señor, mi hija se está muriendo. Ayúdame. Hermano, eso es lo que debemos hacer nosotros. Cuando nuestros hijos se están muriendo espiritualmente, debemos ir de guata ante la presencia del Señor. Y debemos clamar día y noche ante la presencia del Señor, para que el enemigo no nos robe, hermano, la bendición de nuestra casa. Bendito es el Señor. Hay una palabra del Señor, hermanos, en el Antiguo Testamento que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Profetizamos cada día, hermano. Aunque no veamos resultados presentes, profeticemos: yo y mi casa serviremos al Señor todos los días de nuestra vida. No permitamos que nuestros hijos se enfermen y se mueran espiritualmente. Hermanos, vamos a Cristo, vamos en humillación. No dejemos pasar más el tiempo. Hermanos, acá hay una mujer que sufría
hermanos, de flujo de sangre. Ella va personalmente, ella va donde el Señor. Hermanos, ahora nosotros, ¿cómo está tu vida, hermanos? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo estamos nosotros individualmente frente al Señor? Hermanos, y si nos vemos, hermanos, falto de algo, si nos vemos débiles, si nos vemos con anemia, si nos vemos, hermanos, que estamos perdiendo vida, porque la sangre es vida en nuestro cuerpo. Hermano, esta mujer estaba perdiendo vida. Y si nosotros estamos perdiendo vida espiritualmente hablando, hermanos, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Debemos ir a la planta del Señor. Debemos ir donde está el Señor. Debemos ir donde está el culto. Debemos ir donde están orando. Debemos ir donde hay una cita para estar con el Señor. Debemos reunirnos todos los miércoles. Toda la iglesia, hermano. Todos, cada uno de nosotros debemos estar todos los miércoles sagrados ahí esperando, hermanos, la reunión, hermanos, para que este fluir, esta debilidad que está en nosotros, sea el Señor cortando, hermanos, que lleguemos a tocar al Señor, que haya un contacto, que haya una comunicación, como esta comunicación que hubo de esta mujer, hermanos, con el Señor. Cuando ella toca el vestido del Señor, la túnica del Señor, el Señor dice, oh, salió virtud de mí, aleluya. Bendito es el Señor, salió virtud de mí. Entonces, hermanos queridos, ahí hubo una comunicación, hubo un enlace, hubo una cuestión estrecha, hermano, una situación estrecha, hermanos, una intimidad, esa es la palabra, una intimidad entre esta mujer que sufría esta enfermedad y el Señor Jesucristo. Y el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Hermanos, no dejemos debilitarnos en nuestra vida espiritual. Levantemos nuestros brazos, pidamos ayuda, oremos al Señor, levantémonos delante del Señor. Hermanos, el Señor conoce nuestras debilidades, el Señor conoce nuestra vida. Por lo tanto, hermanos, levantémonos y demos honra y gloria al Señor, hermanos, y el Señor nos va a sanar y va a levantarnos. Y a esta mujer, hermanos, después, hermano, que el Señor le corta ese fluir de sangre, vuelve a la normalidad, se va la anemia de ella, empieza a rebustecer su cuerpo físico, empieza ella, hermano, a hacer sus cosas con el ánimo necesario. Hermano, bendito es el Señor. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Es más, hermanos amados, ¿hay algún hijo nuestro? ¿Hay algún hijo de alguien que está oyendo esta palabra del Señor, que ya no hay nada más que hacer, que ya murió, que ya está muerto espiritualmente, que ha caído a las drogas, que ha caído, hermanos, al alcoholismo, que ha caído, hermanos, a vicios, que ha caído, hermanos, a delinquir, hermanos, que ha caído, nombremos todo, hermanos, lo que pueda suceder, hermanos, con una persona que se aparta del Señor. ¿Sabe usted que aún así hay esperanza? Aún así hay esperanza, porque cuando el Señor llega a la casa de Jairo, viene alguien a recibir a Jairo y le dice, Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ya ha muerto. Bendito es el Señor. ¿Cuántos casos, hermanos, hemos dado por perdidos nosotros? ¿Cuántos hermanos nuestros en la iglesia que hoy están detenidos, que no vienen a los cultos, que no se congregan? Hermanos, y que alguien podría decir ya está muerto espiritualmente. ¿Sabe lo que sucede, hermanos, cuando alguien va a buscar al Señor? El muerto no va a poder ir. La niña estaba enferma, no pudo moverse de la cama. La niña después muere en la cama, menos posibilidad de salir a buscar ayuda. Pero había alguien que estaba velando por esa niña. Había alguien que tenía una responsabilidad sobre esa niña. Hermanos, y nosotros somos responsables de nuestros hijos, de nuestras familias. Somos responsables de nuestros hermanos que se han apartado del Señor. No les deje la carga a ellos. Ya no les digo nada más. Sigamos orando. Sigamos orando. Yo le pido en el nombre del Señor, hermanos, que haga una lista usted en su mente, y si la puede anotar mucho mejor, de las personas que usted conoce que están apartadas del Señor. Y hágase responsable de esas personas. Yo me haré responsable de las personas que yo voy a anotar en mi mente.
hermanos, y le voy a ir donde el Señor, voy a ir a la presencia del Señor, pero no le voy a ir a exigir al Señor, no voy a ir delante del Señor a poner, hermanos, mis argumentos, sino que yo voy a ir rendido ante el Señor, humillado ante el Señor, para interceder por aquel hermano que ya está muerto, por aquel hermano que está enfermo, que no ha vuelto más a congregarse. Yo le pido en el nombre del Señor que evangelicemos de esta manera, hermanos. Y vamos donde el Señor en humillación y digámosle, Señor, mira, yo presento a este hermano, a esta hermana, a esta familia, Señor, yo la presento delante de ti. Yo sé que hay muchos, hermanos, hay muchos. ¿Y sabe lo que el Señor le va a decir? El Señor le va a tomar de la mano y le va a decir, hijo, hija, levántate. Aleluya. Hijo, hija, levántate. Bendito el Señor. Y después el Señor va a dar una orden. ¿A quiénes les da la orden? A los que estaban en la casa, a los que estaban atentos, a los que estaban vivos, a los papás, a la familia. El Señor le da una orden y dice, denle de comer, aliméntenla. Ahora, la función de la iglesia cuando vuelven esas personas a Cristo, nosotros debemos alimentarlas con la palabra del Señor. El Señor les bendiga, hermanos. El Señor bendiga su palabra en nosotros, en nuestras vidas. Y esta palabra, hermanos, llevémosla a nuestra vida espiritual para que el Señor, hermanos, nos ayude y podamos tener amor, hermanos, por los demás. Bendito es el Señor. Oremos por esta palabra al Señor. Padre, en el nombre de su Hijo, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, Señor, vamos delante de usted. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por esta palabra, Señor, porque usted nos da sabiduría, Señor, para llevarla a nuestra vida espiritual, Señor, para que nosotros, Señor, podamos preocuparnos de nosotros mismos, que no nos estemos debilitando, Señor, que no nos estemos, Señor Jesucristo, apartando de ti, que no estemos perdiendo la vida de Cristo en nosotros, sino que el Señor esté en abundancia en cada una de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, pedimos por aquellos hermanos, Señor, que están caídos, por aquellos hermanos, Señor, que están a lo mejor muertos, Señor, para el mundo, para nosotros, para cualquier persona, pueden estar muertos, pero usted nos dice por su palabra, no temas, cree solamente. Yo creo, Señor, en mis hermanos, yo creo en aquellos, Señor, que se han quedado atrás, que usted les va a tomar de la mano y usted les va a levantar, Señor, en el nombre de Jesús. Deme gracia, denos sabiduría para llevar adelante esta comisión que usted nos ha dado en este día, Señor, para que podamos, Señor, hacernos responsables de aquellos hermanos, Señor, que no están congregándose, de aquellos hermanos que no están participando en la obra tuya, Señor. En el nombre de Jesucristo pedimos por ellos y pedimos fuerza y fortaleza para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Señor.